Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la segunda parte de los vídeos número 7. Vamos a hablar del 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7. En el 7.4 vamos a hablar de las fuentes del derecho laboral. Tenemos las nacionales y las internacionales. En las nacionales tenemos la Constitución española, las leyes, los rangos de ley, los reglamentos, los convenios colectivos, los contratos de trabajo y los usos y costumbres locales y profesionales. En las internacionales tenemos las normas europeas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y tratados internacionales. Un ejemplo de esto es la libertad de trabajar en cualquier país dentro de la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 28 países. España empezó a formar parte de ella en 1986. Reglamento comunitario. Se aplica directamente dentro de todos los Estados miembros. Directivas. Son normas para que se apliquen. Requieren normas internas que adapta cada país en un plazo determinado y la obligación a alcanzar. Si el contenido es claro, se aplica directamente. Un ejemplo de ello son la ley de los riesgos laborales que impuso la Unión Europea y los españoles adaptemos a nuestras normas. La Constitución española es la más importante, la más grande en rango. Ninguna norma puede contradecirla y todas se ajustarán a su disposición. ¿Qué derechos tenemos laboralmente? Tenemos derecho a la huelga y a la libertad sindical. Tenemos derecho al trabajo, a elegir libremente nuestro trabajo y recibir un salario digno por ello. Tenemos derecho a negociar convenios colectivos y a adoptar medios de conflicto colectivo. Tenemos derecho a seguridad social, política de empleo, seguridad e higiene en el trabajo, descanso necesario y vacaciones retribuidas. Normas internacionales. Estas son el resultado de acuerdo entre varios países. Destacan los convenios de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos entre España y otros países. Por ejemplo, el cómputo de cotización y flujo migratorio. Los convenios OIT, Organización Internacional del Trabajo, son normas vinculadas o de obligatorio cumplimiento para todos los estados que las suscriben. Un ejemplo es el convenio sobre el trabajo infantil. Ahora vamos a hablar del 7.5, qué tipo de leyes tenemos dentro de las fuentes de derecho laboral. Tenemos las leyes que se fundan en las Cortes Generales. Dentro de ellas están las orgánicas y las ordinarias. Las orgánicas necesitan mayoría absoluta, cuando las ordinarias necesitan mayoría simple. Las orgánicas son derechos fundamentales y libertades públicas, contenidos de la Constitución, estatutos y autonomías, y ley electoral. Un buen ejemplo de ella es la libertad sindical y la Ley Orgánica de Educación. Las ordinarias son normas no reservadas a la ley orgánica. Un ejemplo de ella es la Ley de Prevención en Riesgos Laborales. Ahora vamos a hablar de las normas de rango de ley, que las forma el gobierno, que está formado por el presidente y los ministros. Tenemos el decreto legislativo, que es el que unifica varias normas en una sola. Se elabora a través de un índice de contenido y necesita la aprobación de las Cortes. Un ejemplo de ello es la Ley Real Decreto 1.1995, el 24 de marzo, el Estatuto de los Trabajadores. El decreto de ley se hace en caso de urgencia y necesidad. La dicta el gobierno provisionalmente y no puede afectar a las leyes orgánicas. Debe someterse a votación y debate en el Congreso, tiene un plazo de 30 días. Un ejemplo de ello es el decreto ley 2/2009, 6 de marzo, la protección para las personas desempleadas. El reglamento. El reglamento es el desarrollo de leyes dictadas por el gobierno y la administración, órganos de Estado, comunidades autónomas o ayuntamientos. Los principales son el Real Decreto, Consejo de Ministros y el orden ministerial que la forman los ministros. Un ejemplo
de esta es el Decreto Ley del Salario Mínimo Interprofesional. Ahora vamos a hablar de convenio colectivo. Es un acuerdo entre representantes y empresarios para fijar las condiciones de trabajo en un sector profesional. Por ejemplo, el vídeo 7.5 habla del colectivo de oficinas y despachos de la provincia de Alicante. Ahora vamos a hablar del contrato de trabajo. Es un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Se deben de respetar todas las leyes anteriores. Y los usos y las costumbres, si no hay otras normas antes, deben ser locales y profesionales. Son prácticas repetidas en el tiempo. Un ejemplo de ellos es un trabajo que se aplica a la profesión y localidad donde se trabaja. Ahora en el 7.6 vamos a hablar de los principios y la interpretación de las normas. En primer lugar tenemos la normativa de la Unión Europea. Segundo, la Constitución española. Tercero, las normas internacionales. En cuarto tenemos las leyes orgánicas y ordinarias. En quinto lugar tenemos las normas de rango de ley, decreto legislativo y decreto ley. En sexto lugar tenemos los reglamentos, el Real Decreto o la orden ministerial. Séptimo lugar, el convenio colectivo. En octavo lugar, el contrato de trabajo. Y en noveno lugar, usos y costumbres locales y profesionales. Primero vamos a hablar de las normas más favorables. Esto es cuando hay que aplicar las dos o más normas. Se aplica la que en su conjunto favorece al trabajador. Un ejemplo son las vacaciones. Si en un estatuto pone 30 días y en un contrato laboral pone 35, se acogerá 35 porque es la norma más favorable para el trabajador. Luego tenemos la condición más beneficiosa. Si una nueva norma establece peores condiciones que la que ya existía, se mantiene la que ya existía. Por ejemplo, yo en contrato tengo 35 días y ahora hay una norma que dice que se bajan a 30 días. Pues por ley tenemos que mantener la norma más grande, la más beneficiosa para el trabajador. Luego tenemos la irrenunciabilidad de los derechos. Nunca se puede renunciar a un derecho. Yo ahora, por ejemplo, voy y digo, voy a renunciar a mis vacaciones por tal de que me den ese dinero que me puede venir bien. Ese contrato no es legal, ese papel está prohibido porque la Constitución española dice que todos tenemos derecho a vacaciones retribuidas. Ahora vamos a hablar de indubio pro operario. En caso de duda, interpretaremos de una norma, se recogerá la más favorable para el trabajador. Por ejemplo, el Estatuto de Trabajadores dice que hay 33 días por mes por despido improcedente, de indemnización. Si por lo que sea ocurre lo contrario, nos acogeremos siempre al más alto, al mejor, al más beneficioso para el trabajador. Ahora, los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores pueden ser colectivos. Por ejemplo, sindicación, huelga, negociación de convenios, conflictos colectivos, reuniones y participaciones de representantes. Los derechos individuales de los trabajadores son libre elección de profesión y ocupación efectiva, promoción y FP. Todos tienen los mismos derechos que los compañeros, a solicitar ascensos, a acudir a exámenes y a elegir el turno. Intimidad y respeto a su dignidad, derecho a descanso, derecho a salario puntual, derecho a no discriminación, derecho a integridad física, derecho a adecuación política. Por ejemplo, a intimidad y respeto. Voy a poner un ejemplo. Cuando el dueño de la empresa, el empresario, se entera de que tú estás robando, puede poner cámaras, puede poner seguridad, pero siempre te registrará dentro de tu horario laboral. Y si no, en ese sentido, tiene que ser mediante un representante tuyo. Vamos a ver. Ahora vamos al 7.7, deberes y obligaciones. ¿Qué deberes tenemos?
tenemos el deber de actuar de buena fe y diligencia, que es trabajar con atención y cuidado, retribuir a mejorar la productividad, no competir con la empresa en caso de que quieras trabajar en otra. Las medidas de protección de seguridad frente a riesgos laborales y de higiene. Y tenemos el deber de cumplir órdenes del empresario. Por ejemplo, si el empresario nos dice que dentro de nuestro horario laboral debemos de realizar más unidades de las que hacemos, en lugar de estar perdiendo tanto tiempo, es de fe que actuemos para mejorar el nivel de trabajo. Poder de dirección y poder disciplinario de empresas. El poder de dirección y vigilancia. Si se sospecha que un trabajador robó, se puede realizar registro de taquilla, de bolso, de coche, siempre respetando la intimidad y la dignidad del trabajador y en presencia de un representante. La vigilancia con cámaras solo se realizará en el lugar de trabajo, nunca en vestuarios ni en comedores, y está totalmente prohibido que sea grabada la voz en los vídeos, solo se podrán grabar imágenes. Y deberán ser avisados de su instalación a ellos o a los representantes. El correo electrónico de empresa. El empresario podrá revisar si estás haciéndole un buen uso de ello. Para ello siempre tiene que ser avisado el trabajador o el representante. Para ello se ha debido de informar antes de las normas de uso de ese correo electrónico. En situación sanitaria tendremos reconocimientos con personal sanitario. En caso de baja, nunca sustituye a la seguridad social ni a la mutua. Aunque la empresa haya denunciado irregularidades en esa baja, podrá también denunciar una inspección. Poder disciplinario. Las empresas pueden sancionar a trabajadores que no cumplen con sus obligaciones. Las faltas se indican en el convenio colectivo y pueden ser leves, graves y muy graves. Y el tipo de sanción también se representa en el convenio colectivo. Nunca puede suprimirse el sueldo o disminuir el sueldo, ni suprimir su descanso. Sí se puede suspender de empleo y sueldo durante una temporada. Se puede despedir disciplinariamente en caso que se cometan faltas muy graves. Y la finalización del derecho laboral sin indemnización. Si el trabajador no está conforme, tendrá un periodo de 20 días hábiles para reclamar en los juzgados. Prescripción por faltas. Pasados los días, la empresa no tiene ningún derecho a quejarse ni a poner faltas. Por ejemplo, si la falta es leve, tiene 10 días desde que la empresa tuvo conocimiento. Si la falta es grave, tiene 20 días desde que la empresa tuvo conocimiento. Y si es muy grave, tiene 60 días desde que la empresa tuvo conocimiento de esta falta. A los 6 meses de cometer la falta, prescribe. Bueno, este tema ha sido un poco más extenso. Espero haber puesto buenos ejemplos para que se comprendan. Un saludo y buenas tardes.